Nos piden calcular la fuerza eléctrica resultante sobre la carga 4 debida a las otras tres cargas ubicadas en un cuadrado, en los vértices de un cuadrado del lado A, que vamos a asumir como de 20 centímetros. Cada una de las cargas son iguales, es decir, en este caso Q1 y Q2, Q3 y Q4 son iguales a 5 microcoulombs. Entonces ya hemos ubicado en el gráfico las cuatro cargas y en la carga número 4 que está ubicada en el vértice inferior derecho. Allí vamos a ver cómo afectan las otras tres cargas a esta. Entonces vemos que la carga 3 repele a la carga 4 en esta dirección y hemos nombrado a ese vector el vector 3, 4, es decir, la fuerza eléctrica que hace la carga 3 sobre la carga 4. De igual manera este vector que hace la carga 2 sobre la carga 4 y en esta diagonal, que es la línea de acción que une Q1 y Q4, en esa misma línea irá el vector F14, que es la fuerza eléctrica que haría la carga 1 sobre la carga 4. Allí ya estarían ubicados los tres vectores y debo hallar la resultante de esos tres vectores, pero para ello primero entonces debemos calcular cuál es la magnitud de cada uno de estos vectores para poderlos sumar. Entonces tendríamos que el vector 3, 4, de acuerdo a la ley de Coulomb, entonces diríamos que es K por Q3 por Q4 sobre la distancia de separación entre ellas dos al cuadrado. Si reemplazamos los valores que hemos dado, entonces tendríamos que la constante tiene un valor de 9 por 10 a la 9, que la carga 3 es de 5 microcoulombs, es decir, 5 por 10 a la menos 6 coulombs, y que como todas las cargas son iguales, pues la carga 4 también será de 5 por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia de separación al cuadrado, pero la distancia asumimos que el lado del cuadrado es 20 centímetros. Entonces los 20 centímetros los expresamos en metros, dado que estamos trabajando en el sistema internacional, entonces sería 20 por 10 a la menos 2 metros y eso elevado al cuadrado. Realizando esa operación debemos obtener 5,62 newtons. La fuerza F24 sería K por Q2 por Q4 sobre la distancia de separación al cuadrado, que nos vuelve a dar exactamente igual que la anterior, dado que las cargas son iguales y que la distancia de separación también es la misma. Luego este vector F24 también medirá 5,62 newtons. Para la fuerza F14, entonces se hace indispensable primero hallar la distancia entre la carga Q1 y Q4. En este caso, si utilizamos el teorema de Pitágoras, entonces tendríamos que sería 20 al cuadrado más 20 al cuadrado, y eso nos da raíz de 800, es decir, 28,28 centímetros. Y esa sería la distancia entre ellas dos. Entonces, esa fuerza nos daría K por Q1 por Q4 sobre la distancia de separación al cuadrado. Y reemplazando valores, entonces nos quedaría 9 por 10 a la 9 newtons coulombs cuadrados sobre metros cuadrados serían las magnitudes de esa. Por Q1, que es 5 por 10 a la menos 6
por Q4, que es 5 por 10 a la menos 6 coulombs, sobre la distancia de separación al cuadrado que acabamos de calcular, que en este caso es 28,28 centímetros, para expresarlos en metros, entonces por 10 a la menos 2, y eso elevado al cuadrado, para obtener finalmente un resultado de 2,81 newtons. Entonces, lo que tendríamos ahora es que esos tres vectores ubicados en el plano cartesiano, estarían dispuestos de esta manera para poderlos sumar. Un vector que estaría sobre el eje X, que es el vector F34, un vector que estaría sobre el eje Y, que es el vector F24, y un vector que estaría en esta dirección, que es el vector F14, y que está formando un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Eso porque la diagonal del cuadrado pues forma 45 grados con cualquiera de sus lados. Luego ese ángulo se proyecta exactamente igual ahí. Es decir que este ángulo es exactamente igual a este ángulo o a este ángulo, dado que son la mitad de 90 grados, pues los dos eran iguales. Entonces tendríamos, para poder realizar la suma vectorial, pues entonces nombraríamos aquí los vectores que vamos a sumar, el ángulo que están formando con respecto al eje X, cómo sería la componente en X y cómo sería la componente en Y. Entonces estamos hablando del vector F34. ¿Qué ángulo forma el vector F34 con respecto al eje X? Pues en este caso serían 0 grados. Entonces la componente en X de ese vector 34 será F34 por el coseno de 0 grados. Y la componente en Y sería F34 por el seno de 0 grados. De igual forma, para el vector F24, el ángulo que forma sería en este caso 270 grados. Es decir que la componente en X será F24 multiplicado por el coseno de 270 grados. Y la componente en Y sería F24 por el seno de 270 grados. Y el vector F14, que formaría con el eje X un ángulo de menos 45 grados o de 315 grados. Entonces la componente en X de ese vector sería F14 multiplicado por el coseno de 315 grados. Y la componente en Y sería F14 por el seno de 315 grados. Siguiendo, entonces diríamos que la resultante en X será el valor del vector, bueno, escribámoslo aquí primero, F34 por el coseno de 0, pero el coseno de 0 es 1, más F24 por el coseno de 270, pero el coseno de 270 es 0, más F14 por el coseno de 315, que es 0,707. La resultante en Y entonces nos daría F
3, 4 por el seno de 0, que es 0, más f 2, 4 por el seno de 270, que es menos 1, más f1, 4 por el seno de 315, que es 0,707. Entonces quedaríamos que, bueno, aquí es menos 0,707. Sumando, reemplazando los valores que obtuvimos para cada uno de los vectores y multiplicando, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces sería f34, pero f34 nos dio 5.62 multiplicado por 1 nos da lo mismo. f24 también es el mismo valor, pero multiplicado por 0 da 0, más f14 que nos dio 2.81 multiplicado por 0,707. Para la resultante en y de igual manera, entonces f34 multiplicado por 0 daría 0 y f24 multiplicado por menos 1 me daría menos 5.62. Y de igual manera f14, que es 281 multiplicado por menos 0,707 me daría menos, ¿cierto?, 2,8 por 0,707. Esta suma nos daría en la dirección X 7,6 positivo, mientras que en la dirección Y nos daría exactamente lo mismo, pero negativo. Entonces, en el plano cartesiano, ¿qué hemos obtenido? Entonces, hemos obtenido, recuerde que este es el eje X y este es el eje Y hemos obtenido dos vectores, uno positivo sobre el eje X, que lo llamamos la resultante en X, y otro negativo pero sobre el eje Y, lo llamamos la resultante en Y. Por último nos piden calcular pues la suma de esos dos vectores, que sería nuestro vector resultante. Entonces recordemos que la resultante, aplicando el teorema de Pitágoras, será la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Reemplazando estos valores, entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 7,6 elevado al cuadrado más menos 7,6 elevado al cuadrado. En total, la resultante total sobre la carga Q4 nos daría 10.7 newtons. ¿Y en qué dirección? Entonces, si nosotros hacemos la suma gráfica aquí en este plano cartesiano, la dirección sería esta, ¿sí?, y el ángulo sería este. Entonces recuerde que el ángulo lo obtenemos como el arco tangente de menos 7,6 dividido entre 7,6, y eso nos da menos 45 grados.